Libra, el arcángel que te acompaña esta semana es el arcángel Ariel. Tremenda carta, te está hablando de que todas tus necesidades materiales vamos a decretar inmediatamente que van a estar siendo satisfechas durante esta semana y de aquí en adelante. Esta energía para ti, Libra, no solamente te va a durar esta semana, sino que vamos a decretar de que tenga permanencia y longevidad en tu vida. Prepárate porque vas a estar recibiendo noticias, mensajes importantes con respecto a las finanzas de maneras inesperadas. Hay formas de generar dinero que no estás esperando que se concreten o se manifiesten. Esa idea que tal vez tú estás diciendo, no, eso no va a funcionar, hay que corregir esa energía, pues va a funcionar. Vas a estar recibiendo o estar realizando actos de bondad, actos de ayuda, ya sea que la vayas a recibir o que la vayas a estar dando. Esta ayuda, Libra, también podría ser del universo. Y mira, justamente aquí está la balanza. Y me está diciendo el arcángel Ariel para ti de que finalmente la balanza va a estar de tu lado. ¡Qué bueno! Decrétalo en los comentarios. ¿Qué más viene para ti en esta lectura? Vamos a ver las energías que vienen. 3 mensajes con su solución. Mensajes del espíritu animal y mucho más, así es que quédate conmigo hasta el final para que actives estas energías en tu vida. Mira esto, tienes la carta de la madurez. ¿Y por qué está esta referencia a frutas? Mira, aquí está la manzana, aquí también hay manzanas, hay naranjas. Son naranjas también, Bueno, hay frutas. Lo que me está dando esta energía en donde te están indicando, las cosas están listas. Mi hermana, mi hermano, hay algo que ya está listo. Una idea, un concepto, un proyecto, algo que has estado tratando de crear. Me marca cierta energía tipo así, que has escrito un poema, has escrito un manuscrito, valga la redundancia, bueno, manuscrito, pero que lo tienes engavetado. Sácalo, para afuera, ya está listo. Vaya a buscar a publisher, quien lo publique. Venga. Pues, ok. Hay algo que ya está listo en tu vida. Esta energía de la madurez te está indicando de que igualmente te vas a estar sintiendo en una etapa en donde la cosecha está lista y es tu momento. Escucho de parte de tus guías de que te van a estar escogiendo a ti para algo, tipo así como que agarran la fruta más jugosa, con más conocimiento, con más experiencia, con más trabajo y con mucho respeto y amor. Esa fruta más codiciada va a ser usted. Bien. ¿Qué más? Tenemos la energía del aislamiento. Hay algunos de ustedes que has estado pasando por un periodo de aislamiento, un periodo de soledad. Algo que has estado trabajando de alguna manera u otra te ha hecho sentir de esta manera, Libra. Son energías que vas a estar venciendo. Esto también podría indicarte de que personas que estaban en tu vida se han alejado, porque me vino a la mente la palabra extraños. Entonces, ahora tú y alguien son extraños, no se reconocen, la vida los ha cambiado. Podrías estarte encontrando con alguien también de tu pasado, con quien trabajabas, con quien estaba en tu vida, alguna amistad, un familiar que tenían tiempo de no verse, se van a volver a ver y van a notar que se han distanciado, no solamente físicamente, sino también en cuanto a sus proyectos de vida. ¿Hay algo de eso? Yo te paso el mensaje. Vas a estar venciendo eso. Estas lágrimas de oro, fíjate, son lágrimas amarillas, ¿no? Yo me lo marco como unas lágrimas de oro. Me están indicando de que hay alguien aquí que está sacrificando o ha sacrificado o va a sacrificar algo importantísimo en su vida. Tipo, un ejemplo, no tiene que ser exactamente así, pero es un ejemplo. Entonces vamos a ver si se puede adaptar a la vida de cada uno de ustedes. Recuerden que estas lecturas son generales, Pero es tipo así como una pareja que le sale el trabajo a la esposa y la esposa se tiene que ir a vivir a Europa y ellos viven pues en el continente americano y entonces está como que wow, hay una cierta distancia o soledad porque se está generando de alguna manera u otra, se está cumpliendo un sueño, se está generando trabajo, pero esto viene de la mano como con una dificultad. Es por estarme explicando, pero principalmente tiene que ver con una decisión que te va a hacer sentir sola o solo. Para algunos de ustedes, mira, si esta es la energía, hay que trabajar en cambiarla, pero me está marcando de que usted y alguien más está aplicando para algo juntos, pero me está marcando de que no le va a salir a los dos. Mira, yo decreto para cada uno de ustedes que se hagan sus sueños realidad y lo mejor del mundo, pero algo que siempre me ha caracterizado en mis lecturas es decir el mensaje que recibo en el momento. En este momento me están indicando de que algunos dos están aplicando para algo, a uno sí se lo van a dar, al otro no. Puede ser un trabajo, puede ser una visa, para cada uno de ustedes va a ser diferente. Si estás pensando en aplicar,
usted con alguien más, juntos no le va a salir. ¿Cuál es el reto? ¿Qué está bloqueando tu vida? ¿Qué bloquea tu felicidad en estos instantes? ¿Estamos listos? La carta de la comprensión. ¿Ves la distancia? Mira la distancia. Aquí está este grupo de aves y aquí está esta otra, todavía estancada, todavía aislada. Y eso es lo que está bloqueando tu felicidad, está bloqueando tu camino. La distancia que existe física o emocional con algo o con alguien en tu vida. ¿Cómo lo vences? Porque, qué bien, claro, J. Tarot, me dijiste maravillosas cosas, pero, y entonces, ya, eso es lo que estoy pasando, y vamos a ver, ¿y cómo se resuelve? Aquí. La carta del viaje, se van a reencontrar. Esto también podría estar hablando de, ¿sabes? Reencontrarte a ti misma, reencontrarte a ti mismo, quieres hacer algún tipo de viaje, la visa no te había salido, te va a salir. ¿Sabes? Puede hablar también acerca de crecimiento personal, ¿eh? Y encontrarse a uno mismo, a este tipo de año sabático para ver quién soy, qué quiero hacer con mi vida. Válido. Pero para algunos de ustedes esta carta del viajando me habla de que se van a reencontrar. O sea que con esta energía podemos darte el mensaje de que primero le dan la autorización, la aprobación a una persona y después a la otra. O sea, con el tiempo, ya ese tiempo es otra cosa, eso no va a ser una semana ni nada por el estilo, va a tomar tiempo, pero con el tiempo se reúnen, se reencuentran. Principalmente si son dos que están siendo distanciados. Bien, entonces, sí se resuelve, sí lo van a lograr, pero sí es primero uno y después el otro. ¿Qué más viene para ustedes? Vamos a verlo esta semana, que recuerda que mira todo lo que estamos hablando, todo esto no se puede dar en una semana. Te invito a suscribirte para que la próxima vez que publique videos puedes recibirlos y estés alerta a lo que viene. Recibas lo bueno y lo no tan bueno, sepas cómo superarlo. Gracias por suscribirte, por seguirme, por estar conectando conmigo. Carta del Caballero de Oros. Viene una propuesta, viene una oferta para ti. Esto es una oportunidad, tiene que ver con generar dinero. Acabo de escuchar que te quieren comprar, te van a querer comprar. No a ti, pero te van a querer. Eso podría referirse como ofrecerte un empleo. Pero principalmente me están indicando de que te quieren comprar algo. Si tienes terrenos, tienes sembradíos, ¿se dice así? ¿Tienes sembradíos? Hay algo que tal vez tienes sembrado, quieren comprarte una idea, quieren comprarte algo. Entonces con eso, por favor, siempre, si es la primera vez que vas a estar haciendo algún tipo de venta de derecho de autor, venta de tus siembras, ventas de terreno, asesórese siempre, por favor, con profesionales, ¿no? Asesórate con un abogado que te diga, no, esta cláusula no la firmes, no, este contrato no es bueno, ¿sabes? Tampoco lo hagas así a la bulla de los cocos. Déjame ver esta oferta que te viene financiera. ¿Qué trae para tu vida? ¿Quieres? ¿Vemos? Vale, ahí está. Esa es la carta que quería hablarte. Me cayó justo encima de la carta de la soledad. Algunos de ustedes esta oferta o esta propuesta tal vez la van a rechazar. Van a pensar, tu primer instinto, impulso va a ser, no, porque me voy a separar de esta persona, me voy a separar de esta situación. Ojo, la persona también de quien se van a distanciar puede ser un familiar, un ser querido, ¿sabes? Un padre, una madre, abuelos, hijos, nietos, sobrinos. Para cada uno de ustedes va a ser diferente. Pero aquí marca una energía de una persona que quiere rechazar o va a pensar en rechazar una oportunidad de trabajo que le van a dar porque tiene miedo a dejar a alguien o tiene miedo de estar sola o solo. ¿Cuál va a ser el resultado de esto? Vamos a ver. La carta del Rey de Copas. El resultado de esto es que esta persona al final va a decidir esta oportunidad porque esta oportunidad tiene un gran futuro. La oferta que le van a hacer económica es muy buena y con esta carta del Rey de Copas es alguien que va a estar en una posición económica muy estable. O sea, esto le va a cambiar la vida, pero viene de la mano con la soledad. Entonces, ahora la pregunta para usted es, ¿usted está dispuesta, está dispuesto a dejar esta situación, esta persona que de alguna forma depende de usted para poder obtener esta posición financiera? Son decisiones que solamente tiene que tomar usted. Bien. ¿Qué más tenemos? Vamos a dejar dos cartas más y si hay que, por supuesto, buscar qué más viene, vamos a hacerlo. La carta del Emperador. Estar en una posición de control, una posición de mando. Fíjate que en estas cartas ambos tienen en sus dos manos un cetro, una copa. Esto tiene una esfera que puede hacer una referencia hacia el mundo. La carta del Emperador es que viene una oportunidad para ti
de estar al mando, de estar a futuro en una posición de vida envidiable. Es una persona que provee, que puede brindar apoyo y oportunidades a muchas otras más. Entonces, esto que vas a dejar atrás de alguna manera u otra, situación, personas, familiares, seres queridos, trabajo, porque puede ser también otro trabajo cuando te vas hacia otro país donde no conoces a nadie, eventualmente te va a colocar en esta posición de poder ayudar a muchas más personas. Entonces el sacrificio es por ahora, pero a futuro, a la larga, el impacto va a ser mucho mayor y a muchas más personas. Para algunos de ustedes también esto puede estarte indicando de reuniones importantes con personas en posiciones de poder. ¿Usted podría ser la persona en posición de poder? Claro que sí. ¿Cuál es el resultado de estos? Viene un viaje. Si estás trabajando para alguien, si tienes tu propio negocio, vas a estar recibiendo algún tipo de invitación, una llamada, te van a pedir que vayas a un viaje, que vayas a otro país, y parece que esto va de la mano con la dueña, el dueño de la empresa, con una persona importante en el negocio, puede ser un cliente también que está muy bien valorado. Esto podría ser también que un cliente te dice, necesito que vengas porque ese contrato no te lo voy a firmar si no vienes a traérmelo tú. Tal vez te lo dicen a sí mismo, me avisas. Pero te veo que esta energía va a ser muy favorable para ti, esta energía de este viaje que se va a estar realizando para poder conectar con... Mira, y la carta del mundo. Ahí está, clarito. Un viaje que viene, que va a transformar tu vida, que va a ser muy importante en el aspecto profesional. Podría tener que ver con acompañar a una persona importante, tú eres la persona importante, o firmar contratos que te van a estar beneficiando. ¿Qué más tenemos para esta semana? La carta del 6 de oros, veo negociaciones. Es lo que yo escucho, es la manera como yo te estoy interpretando el mensaje de parte de tus guías. Esta semana son semanas para negociar. ¿Cuánto te ofrezco? Te pido tanto. Y por eso es como que muy importante que si no tienes el conocimiento, porque es la primera vez que vas a hacer algún tipo de negocio, transacción, compra, venta, firma de contratos, firmas de documentos, ventas de derechos de autor, regalías, lo hagas con profesionales. Pero veo una semana de negociaciones. Si esta es una semana que tienes que negociar pagos de impuestos, pagar deudas, pero hacer acuerdos de pagos con lo que sea que vayas a hacer, vamos a ver cuál es el resultado de eso. Igualmente podría ser que hay personas en su vida que le deben dinero y que se van a estar comunicando durante esta semana para finalmente decir como que, oye, Libra, ¿te acuerdas de la plata que me prestaste, que te debo desde hace 6 meses? 6 años, algunos. ¿Cómo hacemos ¿Cómo hacemos ahí para empezar a pagarte? Vamos a ver cuáles van a ser los resultados de estos arreglos de pagos. La carta del caballero de copas. Se van a hacer. Lo vas a empezar a recibir. Sí me marca una energía de que es arreglo de pago efectivamente. Va a ser poco a poco. Un dinero que se te debe o un dinero que usted está esperando va a ser pagado en plazos. Poco a poco, decretemos de que sean 2 mitades, que te llegue la primera mitad y después la otra, ¿sabes? Primero te llega una mitad, después te llega la otra. Mira eso. 2 de copas. Pues no le dije que primero llega una mitad y después llega la otra. Ahí está. Igualmente esto puede ser si te tienen que hacer algún tipo de desembolso del banco, un préstamo, pero una cantidad de plata así que digamos bien jugosa. Te lo van a hacer en 2 pagos. Qué bueno, manténganse al tanto en los comentarios cuál va a ser un día importante para usted esta semana. Vamos a ver, y luego viene el espíritu animal, los números de la suerte, el día martes. Los números divinos, que pueden ser también números de la suerte, es el 24 o el 42. Y tenemos el 82 o el 28. Algunos guerreros me escriben y me dicen, J. Tarot, esas son mis fechas. Si es así, tremendo, ¿eh? Presta la atención mucho a esta lectura y a los mensajes porque va a ser válido para usted por más de una semana. Igual para todos, ¿eh? Todo esto no se puede pasar en 7 días. El espíritu animal que te acompaña, vamos a ver. Y si quieres conocer un poco más a detalle de qué es lo que viene para ti, busca una consulta privada en mi página web jtarot7.com. Están limitadas, ¿eh? Tienes la carta de la ballena. Cuando se te habla acerca de la ballena, cuando escuches su nombre, lo veas en las redes sociales, va a ser una señal de esta lectura en donde te está indicando Dios y el universo que confíes en el gran misterio de la vida.
Porque tal vez algunos de ustedes están pensando, uy, sí, qué bonito todo lo que estás contando, J. Tarot, me encanta, pero eso no me va a pasar. ¡Alto! Si eso acaba de pasar por tu mente, elimina ese pensamiento y di, claro que sí me va a pasar. Eso y mucho más me va a pasar. Tira para el universo para que caigas en el cielo. Oye, mira eso. Confía en el gran misterio de la vida, en las profundidades del mar, que todavía es increíble que no conocemos ni un poquito de lo que verdaderamente está oculto dentro de nuestros océanos. Y van a haber grandes sorpresas que van a empezar a surgir y a flotar en tu vida, flotar para ti. Van a salir a la superficie grandes sorpresas, grandes bendiciones, grandes abundancias. Porque este espíritu de la ballena la ballena es enorme, así que viene algo grande para ti. Y esa va a ser una gran confirmación. Hay algo con una bahía tal vez que se llame Well Bay. Escucho algo como Bay. Algo con la bahía. Hay una bahía importante para usted y es que marca mar también aquí. Y acá. Algunos de ustedes podrían estar exportando productos. Y esa exportación de los productos que tienes es lo que te lo van a pagar en dos partes. Y algunos de ustedes podrían pensar en cierto momento que no les van a pagar. Y si te lo van a pagar, mire, justamente tienes el 2 aquí, la mitad, una vez más. O podrías tú enviar primero una mitad y después la otra de los productos. Déjame ver otro espíritu animal también para usted. ¡Wow! El ciervo. Toma la iniciativa, toma el liderazgo. El número divino que te da es el 58 o el 85 y te dice, destácate. Escucho esta frase para usted. Dice, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Y en esta ocasión, usted es Mahoma, así que tiene que ir a la montaña. Toque puerta, llame, mande mensajes, mande sus propuestas, pida las oportunidades, pues esta ocasión las puertas van a ser abiertas para usted. Decretado. ¿Me mantienes al tanto? Te decreto luz y progreso.